Muy bien, pues buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros en esta mañana del 21 de marzo y bienvenidos al webinar Navegando el panorama empresarial del mercado chino para las empresas españolas. Creo que es el primero de unos webinars que vamos a realizar centrados obviamente en el mercado chino y sobre todo en la zona sur, que es donde nosotros tenemos pues, una presencia más habitual y con mayor estructura, y donde trataremos elementos que sean importantes para las empresas españolas. Obviamente daremos visiones generales sobre el mercado chino y el mercado del sur de China, pero también iremos a elementos jurídicos, elementos financieros, elementos de impuestos, etcétera, etcétera, que creo que son muy relevantes para las empresas españolas. ¿Por qué hemos realizado este webinar y por qué vamos a realizar otros similares? Pues porque China se ha convertido en una prioridad para las empresas españolas ya desde hace bastante tiempo, pero yo creo que ahora con más fuerza todavía. Y la zona de la Gran Bahía, Great Bay Area, que significa pues, una parte muy importante del Producto Interior Bruto de China y de relevancia internacional para diferentes países. En esta zona, aparte de Hong Kong, obviamente, nos vamos a encontrar con ciudades como Shenzhen, como Guangzhou, como Macao, etcétera, etcétera. No solo esas, pero sí sabemos la importancia que tienen a nivel mundial y además son sede de algunas de las principales empresas a nivel mundial, ¿no?, que todos tenemos en mente. Y por último, por la tercera razón y la más importante, es porque hay interés en las empresas. Las empresas quieren saber más sobre un mercado que siempre ha tenido pues, ese misterio, ¿no?, de dificultad de cómo entrar en este mercado, a través de quién, con bastantes mitos, ¿no?, de hacer en las últimas décadas, pues vamos a entrar por aquí porque esto es así. Y bueno, yo creo que estos webinars nos van a servir también para, de alguna forma, pues desmitificar el mercado chino, que es un mercado complejo, pero casi todos los mercados son complejos. Pero bueno, si sabemos ir de la mano de alguien que nos pueda ayudar, pues nos va a resultar pues relativamente fácil. Vale, ¿de qué vamos a hablar? Pues básicamente hemos estructurado un webinar donde vamos a empezar con una entrada estratégica. Fernando de la Cal, de Invest in Hong Kong, nos va a dar bueno, pues su visión sobre el potencial de Hong Kong y su conexión con las oportunidades de China. Luego, Gong Wan, de CW Advisors, nos va a hablar de los negocios en China, un análisis comparativo de los modelos de negocio de Hong Kong y China continental. Y luego, en tercer lugar, tendremos digamos una exposición sobre case studies, sobre ejemplos de empresas donde Víctor Cortizo, de Cortizo Abogados, Cortizo Legal, nos va a explicar bueno, su experiencia en ese mercado y nos va a poner algunos ejemplos que yo creo que además es lo que a todos os gustaría hablar. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Vamos a ver cómo podemos pasar. A ver si me podéis ayudar por ahí. La siguiente slide. Perfecto, muy bien. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues un poco lo he avanzado ya. Obviamente mi nombre es Juan Ramón Suárez Terol, soy presidente o chairman de INFEBEX, que es la Federación de Negocios Internacionales, y además soy brand ambassador de CW Spain, de CW Advisors. Digamos que represento a la empresa en España y, digamos, apoyo en llevar empresas españolas al mercado chino de la mano de CW, que es una entidad pues, de sobra conocida y que tiene muchísima presencia, especialmente en el sur de China. Por otro lado, Fernando de la Cal, de Invest in Hong Kong, es Deputy Head of Investment, una persona con muchísima experiencia que nos va a aportar también su visión sobre Hong Kong específicamente y cómo Hong Kong puede atraer, puede ser un canal muy importante de entrada en el resto del mercado chino y en sí mismo Hong Kong es muy importante. En tercer lugar, Owen nos va a explicar pues, ese concepto de comparativa entre China y Hong Kong, aunque tengamos la base principal en Hong Kong, digamos que trabajamos por toda parte de China, entonces, bueno, creo que Owen nos va a dar esas dos visiones, ¿no? Y es director de Colin Wright Advisors y fundador de Mindful Club, que es una entidad muy importante en el sur de China, un club de negocios muy importante y además es miembro de la Cámara de Comercio de España en el sur de China. Y por último, Víctor Cortizo, que es socio fundador de Cortizo Legal, y todos aquellos que trabajéis en China o que tengáis alguna relación, os va a resultar muy familiar, muy familiar. Y yo creo que con eso ya
si os parece, vamos a dar paso a Fernando, que nos va a explicar un poquito más cómo es la entrada en Hong Kong, qué es Invest in Hong Kong y las oportunidades que Hong Kong nos puede dar a todas las empresas que estamos hoy presentes. Va a ser muy fácil, 15 minutitos cada uno y luego unas preguntas y respuestas al final de cada exposición. Yo creo que así, haciéndolo de una forma dinámica, nos va a resultar a todos muy atractivo. Entonces, esos primeros 15 minutos, Fernando Lacal nos hablará de la entrada estratégica y el potencial de Hong Kong. Los siguientes 15 minutos, los negocios en China de Owen Wang. Y en tercer lugar, Víctor Cortizo nos va a dar sus experiencias en ese mercado. Fernando, es todo tuyo. Cuando quieras puedes empezar. Hola a todos y gracias por estar aquí hoy. Quería también agradecer a CWCPA la invitación a participar en este webinario. Y como ya adelantaba Juan, yo me voy a centrar en el papel de Hong Kong. Hong Kong como principal entrada al mercado chino. Si tuviese que lanzar un mensaje con el que os quedaseis después de mi intervención, es que Hong Kong de alguna manera es lo que a nosotros nos gusta decir China para principiantes. Es al final un primer paso para la empresa que está pensando en expandirse en China y en Asia, donde es más fácil, desde donde es más fácil empezar, ¿no? Yo trabajo para Invest Hong Kong, que es la agencia de promoción de inversiones del gobierno de Hong Kong. Ayudamos a las empresas de forma gratuita a establecerse allí. Yo estoy en Bruselas y soy el representante del mercado español. Y en primer lugar quería situar qué está ocurriendo en Hong Kong y cuál es su papel en relación a lo que comentábamos, a la entrada al mercado chino, pero también como base de operaciones para Asia y otros mercados de APAC. Otro mensaje que me gustaría dejar hoy es que a pesar de que China ha frenado su crecimiento, sigue liderando el crecimiento en la región más dinámica del mundo, que sigue siendo Asia. Y ahí es donde Hong Kong juega un papel muy interesante, porque desde Hong Kong se pueden acceder a todos estos mercados. De hecho, es una cuestión de situación geográfica. Hong Kong está a 4 horas de avión de los principales mercados de Asia y la mitad de la población mundial está a 5 horas de avión desde Hong Kong, ¿no? Además de que Hong Kong, por sus infraestructuras aeroportuarias y también marítimas, está muy bien conectado con todo este resto de mercados de la región. También porque Hong Kong, y ya lo adelantaba de nuevo Juan, forma parte de lo que se llama el The Greater Bay Area. Es un nombre que también yo creo que es importante que después de estas intervenciones se os quede, porque es uno de los principales proyectos económicos del gobierno chino para las próximas décadas. Se trata al final de la parte más dinámica, que siempre ha sido la parte que abría China al resto del mundo, que es la provincia de Cantón, Macao, Hong Kong. Pues incrementar la cooperación entre 9 ciudades de la provincia de Cantón, Hong Kong y Macao, a través de una serie de proyectos de infraestructuras para mejorar las conexiones, a través de lanzar iniciativas regulatorias para que sea muy fácil, por ejemplo, pues invertir desde Hong Kong dentro de China, o desde China a través de Hong Kong al resto del mundo, o para la movilidad de los profesionales en esta región. Por ejemplo, si eres un arquitecto, pues poder ir a ejercer de Hong Kong a Foshan. Bueno, es un proyecto que para todas las empresas que tengan interés en China les tiene que sonar. Y al final esa gran bahía, esa zona del sur de China, no solo es la más dinámica en cuanto a exportación y a conexión con el resto del mercado global, sino que además en sí misma es un mercado muy interesante, tiene un PIB al final más grande que el PIB de España. Y como comentaba, pues todo esto se está estructurando a través de iniciativas desde un punto de vista legal, pero también de estas infraestructuras que están conectando mejor toda la Greater Bay Area.
En cuanto a Hong Kong en sí mismo, Hong Kong es un mercado pequeñito de 7,5 millones de habitantes. Dentro de lo que es China, pues representa un 2% del PIB, pero es un mercado con un alto poder adquisitivo y donde, sobre todo, si se opera en ciertos sectores, es muy interesante. El sector financiero, obviamente, es el principal hub financiero de Asia, representa un 20% del PIB. Todo lo que tenga que ver con trading, servicios profesionales, por su historia, sigue siendo el principal lugar de arbitraje, el principal lugar para contratar abogados como, como CWCPA, y también todo lo que tenga que ver con retail, sobre todo en el sector del lujo. Después del COVID, durante el COVID, es verdad que hubo un impacto, pero ya está de nuevo rebotando de nuevo el sector y vuelve a presentar bastante dinamismo. Al final, la gran pregunta es ¿por qué empezar a operar en China desde Hong Kong? Más allá de los distintos motivos que ya he expuesto por su situación geográfica, tan cerca del resto de los principales mercados de Asia y de la Greater Bay Area y como puerta de entrada a China, next slide, Hong Kong presenta una serie de peculiaridades que lo hacen un lugar ideal y un poco lo que decía, China para principiantes. Es que nos gusta reiterar ese eslogan porque creo que resume de forma muy clara cómo os puede ayudar Hong Kong, ¿no? Vuestra expansión en Asia. ¿Por qué China para principiantes? Por ejemplo, desde un punto de vista comunicativo y cultural, en Hong Kong se habla inglés, es lengua oficial, también chino mandarín, también cantonés. Entonces, el crear equipos allí permite transmitir de forma, además hay una cultura en los negocios que se entiende muy bien cómo se comunican las marcas en Europa y te permiten los equipos en Hong Kong traducir eso al mercado chino, que es uno de los grandes quebraderos de cabeza cuando una empresa española se está pensando en, en lanzar su marca en China, ¿no? Que muchas veces con tu partner allí no se ahí es un poco lost in translation. Y es por eso al final que 2/3 de la inversión que entra a China pasa por Hong Kong. Es decir, que esto se demuestra con los datos, el hecho de que Hong Kong actúa como puente para abrir el mercado chino. Por otro lado, hay una serie de características también desde un punto de vista del marco legal. Hong Kong es una excolonia británica y por ello ha heredado el marco regulatorio de la Common Law, es decir, que es un marco legal mucho más familiar para una empresa europea. Además, el Estado de Derecho se protege con solvencia, hay mucha protección de la propiedad intelectual, hay mucha seguridad jurídica, porque hay que tener en cuenta que aunque Hong Kong forma parte de China, es una jurisdicción independiente. Es decir, tiene su moneda propia, firma sus propios tratados de doble comercio, hay una aduana entre Hong Kong y China, tiene su propio mercado, su propio marco legal. Con todo, al final, aunque está muy cerca de China, en ese sentido es una jurisdicción totalmente independiente. Y, por supuesto, también desde un punto de vista fiscal, tiene su propio sistema fiscal muy atractivo, no descubro nada. 16,5% de impuesto de sociedades, pero es un 8,25 solo para los primeros 2 millones de Hong Kong dólares, que son unos 300.000 euros. No hay IVA, es un puerto franco, no hay impuesto a las importaciones, no hay retención a la repatriación de dividendos. Bueno, en general ofrece un marco muy atractivo para las empresas. Pero nosotros insistimos, las empresas que nosotros ayudamos no van allí porque se paguen pocos impuestos, van allí porque creen que desde Hong Kong pueden generar negocio. Porque al final, a pesar de que sea un marco fiscal muy atractivo, si no generas beneficio, te da un poco igual que sea un 16 o un 40. Si 40 sobre 0 es 0. Es decir, que esto no deja de ser la parte fiscal un añadido a la hora para negocios que ya están consolidados, que ya están generando, pero al final el gran atractivo de Hong Kong es poder abrir esos mercados como ya hemos estado explicando.
Es por ello que casi todas, no diría casi todas, pero la mayoría de las empresas multinacionales que abren en Asia, un hub regional lo hacen en Hong Kong. Y otra alternativa, obviamente, es Singapur, que es el competidor por excelencia de Hong Kong, pero al final eso también depende de dónde tengan los clientes. Si están más localizados en lo que llaman Far East Asia, Taiwán, Corea, Japón, quizá Hong Kong, por su proximidad, tiene más sentido, China, obviamente. A lo mejor si estás pensando más en Indonesia, Malasia, pues puede que Singapur. Al final no es un Singapur o Hong Kong, es Singapur y Hong Kong, porque en la medida que tu negocio crezca vas a necesitar oficinas en los dos sitios. De esas, para las empresas españolas ya hay bastantes establecidas, tanto para vender como para comprar, porque también, como la Greater Bay Area es el clúster industrial por excelencia, muchas de las empresas españolas tienen ahí su supply chain, su cadena de suministros y establecen en Hong Kong una oficina de compras para controlar proveedores, gestionar calidad, etcétera. Y por supuesto también gran parte de las empresas están allí por motivos comerciales, ¿no? Para desarrollar su estrategia comercial y su venta en China y en el resto de Asia. Hong Kong también, desde un punto de vista de la innovación y la inversión, es un mercado interesante. Mucho del capital chino que sale al resto del mundo pasa por Hong Kong, lo cual hace que haya un ecosistema de startup muy, muy dinámico. Tiene 8 unicornios, que para una ciudad tan pequeñita, bueno, pequeñita en términos asiáticos, pero para un mercado tan pequeñito, pues no deja de ser un número sorprendente. Miles de startups. Y al final, como la mayor parte de la inversión china pasa por Hong Kong, pues eso también repercute en que toda la parte de innovación e inversión esté creciendo con fuerza. Y además están casi todos los sectores representados. Obviamente FinTech, siendo Hong Kong el hub financiero de Asia, es el sector startup más representado y hemos ayudado a muchas FinTechs europeas a establecerse allí, que van siguiendo a sus clientes. La mayoría de los bancos europeos están en Hong Kong y de las aseguradoras. O del mismo modo también todo lo que tenga que ver con e-commerce, por el tema del cross-border con China continental, supply chain por lo que decíamos, su cercanía a la fábrica del mundo, que no solo es China, sino que es esa zona en concreto de la Gran Bahía. Bueno, pues todos los sectores que son relevantes en su sector, desde un punto de vista del sector tradicional, pues tiene su réplica en los sectores más innovadores que representan estas startups. Y con respecto a casos palpables de empresas que hemos ayudado, pues desde Invest Hong Kong, de hecho, ayudamos a todo tipo de empresas. Puede ser desde un gran banco a una empresa unipersonal. Y vemos que, como ya poníamos la información sobre qué empresas españolas están en Hong Kong, pues es bastante variado desde un punto de vista sectorial y de industrias. Os voy a dar algunos ejemplos de empresas que hemos ayudado y cómo lo hemos hecho. Bueno, al final ayudamos desde una fase un poco más temprana para entender si existe un mercado para vosotros, pero luego también con todo los temas prácticos a la hora de incorporar una filial, de lanzar la marca allí, de formar equipos, de buscar oficinas, de contactos, etcétera. Todos estos servicios, por cierto, son gratuitos y son complementarios a lo que una empresa como CWCPA os puede ofrecer. Lo nuestro es más un servicio de facilitación, aunque la ejecución de todo ese plan al final tendréis que ir de la mano con una empresa como ellos. Un caso, por ejemplo, de empresas que hemos ayudado, españolas en este caso, pues este se remonta a 2019 y creo que es muy paradigmático también del papel de Hong Kong en ese Greater Bay Area, porque esto es una empresa murciana, manufacturera, que hace líneas de paletización y ayuda a empresas a montar esas líneas en sus fábricas, pero que a la vez también en cierto momento se dieron cuenta que el software que ofrecían en sus proyectos se podía comercializar de forma independiente. Entonces decidieron montar un spin-off de su empresa para comercializar ese software a través de una startup que montaron. Y decidieron establecer esa startup en Hong Kong. ¿Por qué? Porque allí hay un clúster muy importante
R&D, un clúster tecnológico muy importante que es el Science Park, y porque entendían que allí podían encontrar esa inversión, como adelantaba ya antes, para hacer crecer esa startup y buscar partners e inversiones regionales. Nosotros ayudamos pues con contactos, con los visados, etcétera. Otro caso muy paradigmático es una empresa catalana, líder en su sector. Es una empresa que hacen estas máquinas para los vaqueros, para hacer la customización de los vaqueros. ¿Y quiénes son sus clientes? Pues las grandes productoras de ropa vaquera que están en Sri Lanka, en Vietnam, etcétera. ¿Por qué decidieron establecerse en Hong Kong? Tenía todo el sentido, para tener un showroom, presentar, tener allí de forma física sus máquinas y poder cerrar esos acuerdos con sus clientes regionales cuando iban a Hong Kong. En vez de irse a cada uno de esos mercados, tenían un showroom en Hong Kong, y como al final sus clientes siempre pasaban por Hong Kong para ir a otros mercados o de forma accesible para ver su showroom, pues pensaron que era muy interesante tener allí esa, no diría tienda, ese espacio donde dar a conocer, y también para un tema de servicio técnico con sus clientes, estar más cerca de ellos y en el mismo uso horario. Otro caso, bueno, este es un caso más de una empresa más grande, que es Acciona, que ganó la planta desalinizadora de Hong Kong, pero que creo que también representa claramente que Hong Kong es una economía y un mercado muy abierto, donde incluso una empresa española es capaz de ganar una licitación en algo tan importante como una planta desalinizadora. Eso sería impensable en China continental. Y creo que también es un ejemplo claro de esa diferencia del One Country, Two Systems, ¿no? O sea, son jurisdicciones independientes y Hong Kong es una economía y tiene un marco regulatorio mucho más abierto. Y bueno, eso fue un proyecto de 900 millones de euros, y luego además llevaron algunos de sus proveedores, que fueron otros proyectos con los que ayudamos, y al final, bueno, les ayudamos a establecer la empresa, a presentar las empresas como CWCPA, a buscar contactos porque necesitaban también contactos locales, etcétera. Otra empresa que hemos ayudado, creo que es interesante, es Correos, que hizo una joint venture con Kerry Group, que es el principal operador logístico de Hong Kong. Y en este caso yo creo que el ejemplo me resulta interesante porque revela el papel tan importante desde un punto de vista logístico y del trading de Hong Kong. Hong Kong es un puerto donde se exporta, pero la mayor parte de las mercancías que entran son para reexportarlos al resto de Asia. Y Correos quería aprovechar esa potencia del hub logístico de Hong Kong, pues para ofrecer sus servicios a empresas españolas que estuviesen vendiendo en Asia, pero también para hacer dropshipping y para empresas españolas que compraban desde China y vendían en e-commerce en España. Y por último, otro caso también que creemos que es interesante es esta empresa española. De nuevo, es una empresa con un alto componente tecnológico que se dedica a ofrecer un software para la gestión de agua. Entonces, la autoridad de Water Supply Department hongkonesa decidió también, de nuevo, en una licitación, licitar estos servicios a Hídrica, y les ayudamos pues a contactar. Nosotros, siendo además parte del gobierno, pues siempre tenemos esa mayor capacidad para navegar los distintos departamentos y ayudar en todo lo que tenga que ver con contactos con el gobierno. Y eso es todo por mi parte. Encantado de responder vuestras preguntas. Han sido unas pinceladas muy rápidas del papel de Hong Kong a la hora de entrar en China. Todas estas empresas que he ido comentando tienen aspiraciones o presencia ya en el mercado chino. Un poco la idea de presentar Hong Kong es para entender que muchas veces es una buena forma de empezar tanto en China como en Asia. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una ponencia muy enriquecedora y además
confirma un poco lo que todos tenemos en mente cuando hablamos de Hong Kong y su importancia, ¿no? Y a mí algunas preguntas que nos han llegado y que creo que es importante, Hong Kong como hub internacional, ¿no? Y hablabas también de Singapur, podemos hablar de los, digamos, los hubs paralelos en Oriente Medio, tipo Dubái o Qatar, etcétera. ¿Cómo ves tú la función de estos hubs, específicamente de Hong Kong, hacia el futuro? ¿Cuáles piensas que va a ser en ese elemento internacional de crecimiento económico la posición? Porque vemos que Hong Kong es muy fuerte y da la sensación de que va a seguir siendo fuerte. ¿Cómo ves esta aparición en las últimas décadas de estos hubs tan importantes para la economía internacional? Bueno, yo creo que su papel, gracias por la pregunta, Juan, su papel histórico, pues queda claro cuando ves que la mayoría de las multinacionales establecen su hub regional allí por un tema de seguridad jurídica, de diversificación de riesgos, y de accesibilidad, ¿no? Desde ahí a los mercados que realmente les interesan, porque la mayoría de las empresas que se establecen ahí no lo hacen por el mercado local, sino eso, para apoyar sus operaciones y sus planes en otros mercados más grandes, ¿no?, de la región. Y en un futuro, pues es una pregunta que no es fácil de responder. Mi opinión personal es que con las tensiones crecientes entre bloques, con la mayor dificultad muchas veces en un número cada vez mayor de sectores de poder operar de forma global, porque hay nuevas restricciones, sanciones, imposiciones, pues el papel de estos hubs se va a reforzar, porque al final, ante la dificultad muchas veces de aterrizar directamente en, pues, es viceversa, ¿eh? Para una empresa china en Estados Unidos, por ejemplo, o una empresa americana en China, pues muchas veces la mejor opción es hacerlo a través de uno de estos hubs. Perfecto. Yo me acuerdo del bueno, antes del año 97, yo estaba viviendo en Inglaterra y poco menos que era el apocalipsis con la entrega de Hong Kong a China en los años 90, parecía que Hong Kong pues iba a perder peso y fue un poco al revés, ¿no? Se ha ha seguido siendo un foco internacional muy importante. Muchas gracias, Fernando. Y otra pregunta que también es interesante, ya más a nivel personal, pues sabemos que tú has tenido experiencia en China continental, o lo que llamamos Mainland China, y también en Hong Kong, tienes la visión de los dos. Y a nivel personal y emocional, ¿cómo es la diferencia? ¿O notas una diferencia muy amplia entre vivir en Hong Kong y vivir en China Mainland, en China continental? Pues, desde un punto de vista personal, sí, he tenido la suerte de, trabajar en los 2 sitios, para una multinacional española. Tanto a la hora de hacer negocios como de vivir, yo, de nuevo, el mensaje que mandaba al principio de toda mi presentación, si hay que quedarse con o me gustaría que la gente se quedase con un mensaje, es esto de China para principiantes. Es mucho más sencillo, tanto desde un punto de vista de establecerte como expatriado, hacerlo en Hong Kong, como a la hora de hacer negocios. China, a pesar de que ha cambiado bastante y ahora yo creo que es mucho más sencillo o mucho más fácil, establecerse allí, aún sigue siendo el choque cultural sigue siendo muy bestia. Y a la hora de hacer negocios, por ejemplo, pues, la cultura es completamente distinta. Hong Kong tiene mucho más que ver con, pues, el respeto a los contratos, la transparencia, etcétera, y China continental, pues, tiene sus particularidades, ¿no? Que se difumina mucho la relación personal con la relación de negocios, te tienes que ir a tomar unos vinos con tu cliente, los contratos son muchas veces papel mojado y, bueno, pues, es mucho más sufrido. A mí me encanta, ¿eh? Y yo tengo un gran recuerdo de China, pero en cuanto al esfuerzo por otro lado, también es mucho más divertido en ese sentido, ¿no? Porque es una aventura cada día, pero es mucho más esforzado y complicado vivir y desarrollar tu negocio en China que comparado con Hong Kong, sin duda.
Muy bien, Fernando. Pues muchas gracias por tus aportaciones. Yo creo que han sido de mucho valor para nuestros oyentes y muchísimas gracias por tu participación. Seguiremos en contacto y obviamente Investing Hong Kong para nosotros es una entidad de referencia y seguro que volveremos a hacer algunas cosas conjuntamente. Un placer. Gracias, Fernando. Y vamos a pasar ya pues, al segundo de nuestros speakers, de nuestros ponentes, que es Owen Wang, pues, una persona de la casa, CW Advisors, donde nos va a explicar, digamos, una mezcla de las relaciones, una comparativa entre la situación en China y Hong Kong, que ya sabemos que es un mismo país, pero que tiene, bueno, pues algunos elementos intrínsecos que yo creo que Owen nos va a explicar muy bien. Owen, cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Gracias por darme paso y por esta invitación. Pues voy a empezar mi parte del bloque, pues donde terminó Fernando. Una de las frases que dijo, que además es China para principiantes, es una frase que dijo, digamos, bastante importante, que no importa lo fácil que sea, digamos, montar la empresa en Hong Kong, todas las facilidades fiscales, legales, seguridad, todo esto al final la empresa tiene que generar, ¿verdad? No vale de nada que sea rápido, barato y sencillo si al final el grueso del negocio está en Mainland China y no se queda en Hong Kong. Entonces, muchas veces, una de las principales preguntas, digamos, de principiantes, ¿vale? Como lo ha llamado, que nos suelen hacer es: ¿monto la empresa en Hong Kong o monto la empresa en China o monto primero la de Hong Kong y luego la de China? Entonces, todas estas preguntas que suelen ser, no tenemos una respuesta de sí o no, o uno o dos, suelo poner siempre la metáfora de la manzana verde y la manzana roja. La manzana verde vamos a poner lo que es un nivel 1, ¿vale? Que es, pues, tu empresa en España envía a una persona en China y tienes una persona, pues, desarrollando el negocio. Esto sería como el compromiso más leve que puede tener una empresa española en China, ¿vale? Tener una persona y abrirte el mercado. Entonces, eso sería como una manzana muy verde, nivel 1. Nivel 10, una manzana muy madura, roja, que tienes la empresa en España, la matriz, digamos, la sede. Luego tienes la empresa holding en Hong Kong. Con la holding tienes una empresa en China que puede ser tanto consultoría como de trading, y luego otra separada, tienes una empresa, por ejemplo, de manufactura. Y todo eso bajo el mismo globo. Entonces esto vamos a llamarlo que es el nivel 10. O sea, todo lo que esté desde el 1 hasta el 10, todo esto es cuestión de elección y preferencia y capacidades financieras de la empresa. Entonces, obviamente, cuando tienes dos herramientas en la mano o tres herramientas en la mano, tienes más facilidades, tienes más acceso a todo. O sea, si tienes la empresa en España, una en Hong Kong, una en China y una fábrica, obviamente tienes más utensilios en la mano. Pero también está la parte del coste fijo que eso supone al final de todo el año, ¿no? No es lo mismo mantener una empresa o un equipo que mantener dos empresas con dos equipos en dos jurisdicciones diferentes. Entonces, volviendo a la metáfora del 1 al 10, tienes desde lo más sencillo hasta lo más, no voy a decir complicado, sino más complejo, ¿vale? Que aquí ya tienes que saber navegarlo un poco más. Entonces, desde toda esta escala tienes muchísimas opciones. Entonces, hoy simplemente he puesto unas cuantas, que son casos reales de clientes que tenemos, que podemos poner ejemplos de más de 20, 30 empresas, ¿no? Entonces, debido a la naturaleza y al modelo de negocio de cada uno de los clientes, nosotros, como nuestro trabajo, obviamente, es asesorarles en cuál es la mejor. No vamos a asesorarles en montar una estructura de 100 personas si hacen trading de vino, ¿vale? Solo. Oye, no vamos a decirles que manden a una persona si quieren fabricar paneles solares. Entonces, todo esto tiene que estar de acuerdo con la estrategia de la empresa, su visión de aquí a varios años y los recursos que tienen. Por ejemplo, tenemos ahora mismo en la gráfica, que es un caso bastante sencillo, simplemente, ¿vale? Esto, si tenéis clientes que comercializan mucho con Mainland China, por ejemplo, en calzado, en ropa, lo que suelen hacer es, bueno, si lo veis en la pantalla, podéis empezar o de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Podemos empezar desde el cliente en España. Solicita algo a una empresa que está en Hong Kong, que hace trading. Entonces, simplemente lo que hace es buscar a los proveedores en China que le envían directamente la mercancía, y ellos, entre ellos, o sea, tanto la A con B como B con C, son los que se facturan y se mandan la orden de compra. Esto es una estructura que se suele hacer muchísimo al principio, ¿vale? Cuando eran otros tiempos, era todavía más fácil hacer negocios en Hong Kong. Hoy quizá, Fernando, esté de acuerdo que empieza a ser un poco más estricto, ¿vale? A la hora de, por ejemplo, la apertura de la cuenta bancaria. Nosotros lo hemos visto en los últimos años que se ha dificultado. Pero esta es una estructura, digamos, clásica, ¿vale? Now we go to the next slide.
Esto también es muy parecido. Hay muchas empresas que, por ejemplo, tienen la trading en China, que suele ser quizás solo una empresa de trading o también una de las más comunes es una consultoría. Entonces, si no haces compra-venta de productos de China a España y ofreces un servicio, lo más sencillo es abrir una empresa de consultoría. Ya si te quieres meter un poco más a ensamblaje, en manufactura, o sea, más heavy industry, entonces las empresas quizá suelen compaginar una de manufactura con una de trading. Entonces, imagínate, vamos a poner un caso de calzado. Entonces, esta empresa puede a la vez tener su propia empresa de manufactura, aunque, bueno, aunque compre, digamos, de sus proveedores principales, y luego con otra empresa, la de al lado, con la de trading, es la que hace la venta hacia el extranjero. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de dos equipos diferentes, ¿vale? Todos los motivos pueden ser diferentes. A veces es más por privacidad, a veces es por funcionalidad. Entonces, en estos casos, hay gente que prefiere tenerlo en Hong Kong cuando puedes operar tu empresa desde Hong Kong sin tener nada de presencia física en China, que Fernando supongo que también habrá visto mucho de esto, ¿no? Todas las operaciones se hacen desde Hong Kong, aunque realmente los proveedores y los productos salgan desde China, pero de esta forma puedes ahorrarte muchos costes teniéndolo en Hong Kong. Ya si lo montas en China con la manufactura, obviamente el coste fijo de todo el año es superior. En este, por ejemplo, a ver, un cliente en España que le hace un pedido, digamos, a la sede que está en España y ellos le hacen la orden de compra a la empresa de Hong Kong, las que se me ocurren son las de fashion. Vale, sin mencionar nombres, hay muchas empresas que lo que hacen es hablar con los de España, darles los diseños, tienen el equipo de merchandisers, entonces ellos lo que hacen es comercializar como utensilio la empresa de Hong Kong, que a su vez compra pues a Ningbo, a Zhejiang, a Wenzhou, a Yiwu, entonces esta estructura para ellos es, bueno, es bastante, digamos que no supone un coste muy alto. Esta es una de las más utilizadas también y tenemos, creo que muchas empresas de nuestra cartera que utilizan este método. Vale, pasamos al siguiente, otro más. Next. Estos son, vale, explicaciones muy breves. Por ejemplo, en este tenemos, puedo dar dos ejemplos, uno de paneles solares y una de iluminación. Entonces, uno es un cliente de España, otro es un cliente americano. Entonces, este cliente lo que hace es hablar con la sede, vale, que uno está en España, otro está en Estados Unidos. Entonces, ellos lo que hacen es hablar con sus proveedores de paneles solares o con sus proveedores de otros productos parecidos, pero lo que hacen es emitir una orden de servicio para empresas que están dentro de China, pero son empresas de servicio. Entonces, esta puede ser una tercera parte o suelen ser su propia empresa hija que está dentro de China y su labor principal es hacer un QC. O sea, imagínate, productos como de este tipo tienen que ir constantemente tanto a sus fábricas como a sus proveedores para comprobar la calidad, hacer seguramente muchísimos cambios, asegurarse de 1000 cosas. Entonces, esta empresa en sí no vende nada, pero es importante para empresas de este estilo que estén físicamente en China y puedan tener una buena comunicación diaria pues, con sus proveedores. Hay clientes sí que nos han dicho que aunque funcione bien al principio, cuando no se tiene presencia física en China, al final nunca sabes que has pasado de ser prioridad A para esta fábrica o estos proveedores a ser prioridad B o C y cuando te das cuenta no te dan la mejor calidad, no te dan el mejor servicio, pues porque a lo mejor estás tan lejos, digamos, de estos proveedores que has ido perdiendo la prioridad. Entonces, muchas de estas empresas que valoran, digamos, el trato con el proveedor suelen tener un equipo en China. No tiene que ser muy grande, con tener un equipo de 3, 4 o 5 personas ya son capaces de gestionar volúmenes bastante grandes. Vale, pasamos a la siguiente. Este es otro ejemplo, que es cuando combinan una empresa en Hong Kong como la holding de la empresa que está en China. De este ejemplo también tenemos muchísimos tipos, ¿vale? Entonces, todos estos que estamos proponiendo, ya te digo, mi resumen sería que no hay ni mejor ni peor. Todos se adaptan, digamos, a las necesidades que tenga la empresa. Una de las reglas, una de las preguntas que solemos hacer muy a menudo es... ¿estás dispuesto, por ejemplo, a perder dinero durante todo el año por mantener esta estructura? Normalmente la respuesta es no. O sea, todos los ingresos, el margen que generes en tu empresa en China, imagínate, el coste de mantener la empresa en China son 10.000 euros, entonces vas a tener un margen superior a 10.000 euros. Tiene sentido. ¿Tiene sentido que abras una empresa y estés perdiendo, o sea, ingresando menos de lo que te cuesta tener en China? No siempre la respuesta es negativa. A veces tenemos clientes, por ejemplo, que pierden dinero, pero porque es una razón estratégica, ¿vale? Para acceso al mercado y algunas, pues incluso están,
disponibles, digamos, ¿no? Para estar perdiendo dinero, pero la gran mayoría sería, eres capaz de cubrir tus costes y bueno, la gran mayoría ya es una decisión propia, ¿vale? También tenemos empresas, por ejemplo, parecidas a esta estructura que tenéis en la pantalla, que lo que hacen es, ellos pueden elegir tener el grueso del ingreso en China, o lo que pueden hacer es que facturen directamente desde la empresa de España hacia, digamos, el proveedor en China y el pago se hace entre ellos. Y luego lo único que se queda, digamos, como ingreso dentro de China sería la comisión que gana a través de servicios. Imagínate, la empresa en España hace negocio con la empresa en China, le vende y luego, digamos que la comisión, da igual que sean 5, 10, 15%, es el ingreso de la empresa hija que está dentro de China. Entonces, esta es una estructura que utilizan simplemente pues, para mantener los fondos, digamos, fuera, ¿vale? Por la razón que sea. Pues con que sea suficiente la comisión para mantener esta empresa y el equipo en China, ya está. Entonces, es capaz de bajar, digamos, la carga fiscal también. Y me parece que no tengo más slides o queda una última. Vale, esta ya puede ser un poco más compleja. Por ejemplo, también una de las empresas que tenemos es cuando no es una empresa única, sino que es un grupo de empresas. Dependiendo de la línea de negocio que tengas dentro del grupo, tienes que contactar con una o con la otra. Y todas estas al final se fusionan, digamos, hacia la misma empresa que es el equipo de operaciones o de administración que puede estar en Hong Kong y a su vez luego subcontrata a la empresa de servicios en China. Visto así, ¿vale? Parece que puede ser muy, muy complejo, pero ya cuando hablamos de muchas líneas de negocio simultáneamente, ¿vale? Que cuente con manufactura, con su logística, con su IP fuera de China, ¿vale? Porque muchas veces lo que hacen es el ensamblaje. Tenemos un cliente que, digamos que el producto que hace es una maquinaria, pero el valor no está, digamos, en la máquina en sí, ¿vale? Es la tecnología que está dentro. Entonces, lo que hacen es ensamblar este producto en China a través de importando piezas, tanto desde el extranjero como desde dentro de China, ensamblan, pero luego la envían afuera y digamos que le incluyen la parte tecnológica, ¿no? Y esto es una forma también de proteger el IP, que es lo que mencionó también Fernando antes. Como podéis ver, si nos podemos hablar de diferentes estructuras y de diferentes combinaciones, podemos echar un buen rato más. Pero creo que con estas manzanas verdes y rojas que hemos estado hablando hoy, que son equivalentes a 2, 3, 4, 5, 6, pues puede quedar una idea un poco más clara. Obviamente, si tenéis dudas, tenemos 5 minutos para preguntas. Así que eso es todo por mi parte. Cualquier pregunta, adelante. Muchas gracias, Owen. La verdad que, sobre todo si hay una palabra que resuma lo que podemos esperar de esta relación es flexibilidad. Acabas de poner muchísimos ejemplos, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado, obviamente, cuando hablamos de empresas, grupos de empresas en España que tienen una estructura, pues obviamente más complicada, como tienen en otros países también, ¿vale? En ese sentido, pero vemos la flexibilidad que te aporta esa relación con Hong Kong ahí como hub internacional. Mira, tenemos una pregunta, Owen, de Juan Gordon, que nos habla de temas logísticos y nos pregunta si existe en Hong Kong una oferta suficiente de suelo logístico y conexiones marítimas y aéreas con los países de la región, o el hub es simplemente societario, Hong Kong como hub societario. Me parece muy buena pregunta, ¿eh? Me parece muy buena pregunta, porque de hecho, vale, desde esta perspectiva yo la voy a poner casi a la par como los otros puertos. Por ejemplo, si muchísimos de tus clientes están, por ejemplo, Ningbo, seguramente conozcáis, ¿no? Ningbo, Tianjin, Guangzhou tienen sus propios Shenzhen, entonces ellos pueden elegir ponerlo directamente allí. Si no tiene nada de relación con, digamos, Mainland China y el grueso de sus ingresos viene de Southeast Asia, de Hong Kong o de otras partes de Malasia o así, y no tiene nada que ver, o el grueso de los ingresos no viene de Mainland China, tiene sentido tenerlo en Hong Kong. ¿Qué pasa? Que en Hong Kong yo creo que la mayoría de las cosas suelen tener un precio más alto, ¿no? Tanto los salarios, por ejemplo, suelen ser más altos, los precios suelen ser más altos. Entonces, por consiguiente, si quieres alquilar, por ejemplo, suelo, si quieres alquilar un warehouse, en Hong Kong te va a salir también, obviamente, mucho más caro, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas empresas, pero no solo de Hong Kong, incluso de Guangzhou y Shenzhen, tienen la empresa de consultoría o la de trading registrada en una ciudad como donde estamos nosotros aquí, ¿vale? En el centro de la ciudad, pero obviamente el warehouse lo tienen en el fin del mundo, ¿no? Entonces, eso también lo suelen hacer, digamos, en todas las zonas periféricas que están a la vez no tan lejos de los puertos,
pero que son de zonas que el coste les supone muchísimo inferior. Entonces, yo no lo llamaría meramente societario. No, o sea, en este sentido yo no lo voy a poner en el mismo nivel que un Bibi Island o la Isla Caimán, ¿vale? Que obviamente allí sí que es una playa, ¿no? Hong Kong al final es una ciudad de las más desarrolladas del mundo, pero sí que es cierto que, o sea, tanto en conexiones logísticas, marítimas, aéreas, de hecho, 2 de mis clientes recientes de este año son de esta industria de logística y la de warehouse no la tienen en Hong Kong. No sé si esto responde a tu pregunta, Juan. Perfecto, muy bien, Owen. Yo creo que sí, ¿no? Ya sabemos, bueno, Hong Kong tiene unas limitaciones geográficas y ya sabemos, ya los que estuvimos allí hace ya bastante tiempo, ya sabemos que en cuanto a precios, pues obviamente, ¿no? Están en el espectro más alto a nivel de precio en cualquier tipo de servicios, ¿no? Y en su logístico, pues imagínate. Luego hay otra pregunta que puede ser interesante también, y es que hablamos continuamente, para algunos oyentes o para gente que vaya a estar en próximos webinarios también, la expresión Greater Bay Area, que sería la Gran Bahía, la zona de la Gran Bahía, ¿no? Vemos cómo hacemos muchísimo hincapié, ¿no? Y me gustaría que, digamos, ahondando un poco más en lo que ya Fernando nos dijo, pues no solo Hong Kong, la zona de la Gran Bahía, cuéntanos la importancia que tiene para China, para la nación en general, pues el desarrollo en las últimas décadas de esta zona y el futuro que tú le ves. Pues yo creo que muchas veces desde el gobierno, desde la política, digamos que se puede hablar mucho, pero no se ven los resultados a pie de calle como ciudadano. En este caso se puede ver desde el primer día. Me refiero ahora mismo, desde cerca de mi casa tenemos un tren que va desde Guangzhou a Hong Kong en 48 minutos. O sea, si ves la distancia, es bastante distancia, pero eres capaz de llegar a Kowloon en 48 minutos, ¿no? No solo en el transporte, sino que la gente a lo mejor nos suena a nosotros un poco locura, ¿no? Tener una reunión en Madrid, luego en Barcelona, luego en París y volver a Segovia, ¿no? Pero esto es casi lo que se hace aquí para muchas industrias, porque al final no lo consideramos como, para mí Francia es un país y España es otro. Para nosotros el GBA es casi como un mercado único. Entonces, muchas veces nosotros replicamos, por ejemplo, nuestros eventos en Shenzhen y luego en Guangzhou. Vamos a tener un evento en junio que van a venir personas de Hong Kong. Y al final, de momento, quizás sí que es cierto que podamos verlo como 2 zonas diferentes, ¿no? Pero esto, dentro de poco, va a acabar siendo casi un mercado único, ¿no? En muchos sentidos. De hecho, voy a poner otro ejemplo y es, debido a los costes altos en Hong Kong, lo que hacen muchas empresas que no necesitan la presencia física en la oficina de los empleados, empiezan a contratar gente de Shenzhen, porque es cruzar la frontera. Los que tienen digamos, el DNI, para ellos cruzar la frontera y a veces incluso dentro de la misma ciudad en Shenzhen de punta a punta tardas más que ir desde Shenzhen Centro hacia Hong Kong, ¿no? Y como empresa te ahorras mucho más gastos y supone que tienes como un pool de talento superior, o no superior, vale, diferente, me refiero a tamaño, vale, no a calidad. Tienes muchísimas más opciones, ¿no? Con toda la gente que hay en Shenzhen tienes acceso a más talento y no solo la de Hong Kong. Entonces, dentro de poco, inevitablemente, estos 2 mercados se van a acabar mezclando. Muy bien, pues sí, todos los que hemos conocido en las últimas décadas la evolución de China continental, bueno, el caso de Shenzhen ya es paradigmático, ¿no? Lo que era pues hace años y cómo está, además continuamente tiene un dinamismo especial y vemos como continuamente, si llevas 2 o 3 años sin aparecer por allí, cuando llegas te encuentras como una ciudad como medio nueva, ¿no? Vale, perfecto, muy bien, Owen, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Y obviamente nos ponemos a disposición, tanto Owen como yo, desde CW, para cualquier tipo de consulta. Al final os daremos los emails y los tenéis en el chat también. Cualquier consulta que tengáis que hacer, pues obviamente encantados de responderla. Y vamos a pasar ya pues a Víctor Cortizo, socio fundador de Cortizo Legal, que es una persona con muchísima experiencia en China. Yo creo que cualquiera que haya trabajado en China pues es un nombre de referencia y nos va a explicar un poco sus experiencias, ¿no? Nos va a poner casos prácticos de empresas y cómo él las ha sentido. Víctor, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, pues buenos días desde aquí. Yo, a diferencia de la estupenda presentación de Owen, voy un poco a intervenir de manera un poco más tradicional, quizá también por el propio modelo y quizá intentar sobre todo que pueda haber mucho modelo de pregunta, ¿no? O sea, que yo pueda un poco aplicar un poco lo que son mi experiencia, que en realidad, pues eso, desde
desde el año 2003 visitando China y con presencia permanente desde el 2005 y sobre todo con un modelo un poco que pasa un poco de un lado a otro, ¿no? Porque uno de los primeros temas que sí quiero destacar es la evolución que tiene este mercado, ¿no? Un mercado en el cual cuando yo empiezo, poco menos que estamos ayudando a un país en vías en desarrollo, con fondos europeos, con empresas españolas que quieren abrir camino en el mercado chino y que de alguna manera pagan un poco la inexperiencia, un poco de una especie de cierta ingenuidad en el sueño chino, ¿no? Lo que llamo sueño chino es esto de toda la gente. Yo he hecho, pues, creo que cerca de 70 viajes a China, he estado pues, muchísimas veces, conozco prácticamente, no todo, pero gran parte del país y un poco también vivo ahí, ¿no? Para empezar, el primer tema que yo quiero un poco pensar es un poco el cómo, para las personas que quieren iniciarse en el mercado chino, es que existen reglas de juego, pero no son las reglas habituales, ¿no? Es decir, muchísimos supuestos y muchísimos momentos, la gestión de recursos humanos, por ejemplo, que en Europa está basada en unas premisas, en unos valores o un concepto de la relación laboral más propio, pues en China pasa a ser algo totalmente irrelevante, ¿no? Por ejemplo, la propia gestión, es que lo ha contado muy bien Owen en su presentación, ¿no? El propio modelo, la movilidad, una cuestión, por ejemplo, yo voy a intentar introducir todo el tiempo cuestiones personales, ¿no? Encontrar con una empresa cuyo campo de trabajo que se están planteando con un cliente español y con una joint venture no forma parte de su core de negocio, ¿no? Simplemente son empresas que tienen mucha caja, tienen mucha liquidez, tienen un afán por expandir su modelo de negocio de una manera absoluta y entonces deciden con cierta facilidad que van a iniciar, aunque vienen del sector de real estate, van a iniciar un proyecto en el sector agroalimentario, invirtiendo, tal. Bueno, pues ese tipo de modelos, las reglas del juego, que en Occidente están más tasadas, sobre todo porque las conocemos más, en China no funcionan igual, ¿no? En segundo lugar, los valores son diferentes, ¿no? China es un país con una larguísima experiencia en negocios, son muchos miles de años, como digo yo a veces en alguna conferencia, cuando España está en un proceso de reconquista, China ya comercia con medio mundo, ¿no? La China del siglo XX, la nueva China desde el 49 es un modelo, pero China tiene una larga tradición en la cual ha sido un pueblo tradicional, pueblo aislado, que no se ha comunicado mucho con el exterior, excepto para comerciar, ¿no? Y que por lo tanto han manejado hábilmente sus puertos, su comercio, sus fuentes de riqueza, han buscado bien lo que les faltaba y han vendido bien lo que han querido vender y por lo tanto los valores son diferentes. ¿Esto qué nos lleva? A que un empresario europeo o un empresario español no puede confiar en su intuición empresarial para funcionar en el mercado chino. No puede pensar, por poner un ejemplo, que montar una sociedad mercantil en China la puedo montar con el objeto social que quiera y la puedo montar a la primera y que no está algunas cosas reguladas o que no tengo limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo de broma que si yo, lo digo un poco, es un ejemplo habitual mío un poco más divertido, ¿no? Si yo mañana voy a un notario en España y decido crear una empresa que se llama Víctor Cortizo Centrales Nucleares, la puedo montar, pongo el capital social, la monto y tengo una empresa nuclear. En realidad en China me van a preguntar dónde tiene usted la central, dónde tiene usted los derechos, cómo piensa desarrollar su modelo de negocio. O sea, es decir, que el modelo chino, el modelo de desarrollo está sometido a un rigor y a un control que muchas veces en el ámbito más occidental, tal. Por eso, como hay valores diferentes, pues uno no puede confiar mucho en la mera intuición, en que le parece que porque he tenido un contacto en una feria, creo que ya he abierto un contacto en una provincia y voy a poder vender mi producto, voy a poder, pues, muy lejos de eso, ¿no? Es decir, lejos de eso, la intuición me puede ver, que es el siguiente punto de lo que hablo, a las oportunidades que ese mercado tiene, cuando habla de él, pero no me puedo confiar en la intuición. La gestión de recursos humanos no tiene nada que ver con una gestión europea. Los aspectos legales, que Owen ha contado estupendamente bien, son muy rigurosos, son formales, son correctos, hay seguridad jurídica, pero no es el mismo modelo que tiene constituido una SL. Los acuerdos con los socios, los pactos, el crear una joint venture, el uso, que creo que es una idea estupenda, de Hong Kong como vehículo para iniciar mis negocios en China, que es algo que nosotros sugerimos muy a menudo también, pues todo eso son una serie de pequeños elementos tal. Otro ejemplo concreto, la propia contabilidad de la inversión requiere someterse a cierto control para que luego repatriar beneficios o recuperar la inversión sea factible. La salida de capital de China es factible, no cualquiera te paga una factura
sin ningún tipo de problema desde China, pero cuando soy yo el inversor, igual he mandado fondos, no lo he acreditado en el capital social bien, no lo he tramitado en el buró como ampliación de capital o como préstamo tal, pues cuando luego quiero recuperarlo me encuentro razonables problemas en ese sentido. Es un país con posibilidades increíbles, pero con una cosa que a mí me resulta terriblemente divertida, que es que las oportunidades te surgen donde menos te lo esperas. Porque China es un país, y esto insisto mucho en esto, no es un país de voy un día, hago una reunión, tengo 2 cenas, firmo un preacuerdo y ha triunfado, ¿no? China pone a prueba la resistencia empresarial de cualquier compañía, porque es difícil abrir el mercado, es difícil establecer posibilidades, pero si consigue superar esas dificultades, es un país pues muy agradecido, pero que el país, los chinos y el propio sistema te exige cierta fidelidad. No es un concepto de voy a no sé dónde pegado un pelotazo, ese concepto en China, aunque haya gente que lo cuenta, es inexistente. El pelotazo, si tenemos por pelotazo la operación de beneficio rápido, requiere unos tiempos de génesis, de conocimiento, de gestión y de preparación muy importantes, ¿no? Porque también hay muchas limitaciones importantes, ¿no? Hay limitaciones basadas en la regulación, hay ámbitos muy regulados, regulación que poco a poco se va abriendo, pero hay muchos sectores que están muy regulados, limitaciones en la cultura empresarial, limitaciones temporales y limitaciones, si algo ha dicho Owen de esto, sobre el tema de la inversión, ¿no? Plantear una presencia en China con un retorno de inversión inmediato y sin no tener paciencia y tiempo suficiente para hacerlo. Dentro de eso, a mí lo que me gustaría destacar es que casi siempre los errores de las empresas españolas en China, contrariamente a lo que pueda parecer, no han venido de la parte china, sino probablemente de la inexperiencia o la ingenuidad de la parte española. Es decir, la parte española tiene una especie de principio donde nos pensamos que porque hemos cenado, porque hemos visitado, porque tenemos un buen contacto, todo puede parecer claro y tenemos que tener el mismo rigor de empresarial que en cualquier país del mundo. El tener asesoramiento externo, o sea, alguna compañía como la que hoy organiza este evento que te ayuda y te da soporte, la presencia en China es fundamental. Creo que es imposible estar en el mercado chino solo. Creo que además el plan de trabajo a 3-5 años es imprescindible. Es decir, un consejo de administración cuando aprueba la inversión china tiene que saber que no le puede pedir a su CEO una devolución de la inversión en un plazo muy breve. No significa que no se pueda hacer negocio breve, pero podría ser un espejismo. Por poner un ejemplo, yo siempre distingo con el tema del vino, por ejemplo, que he hecho muchas cosas, ¿no? No es lo mismo vender vino que abrir el mercado. Claro que yo puedo ir con un contenedor, tener una oportunidad y vender en un determinado momento razonablemente rápido, tal, pero eso no es abrir el mercado. El mercado es que ese comprador del vino me pide más vino enseguida, se da cuenta que ha abierto y que he conquistado el mercado de esa provincia. Por lo tanto, cuando a mí alguien, y tengo muchísimos casos de consulta, me pregunta, tengo esto, y digo, hombre, si vamos pensando en una operación puntual porque tienes stocks, no es el mercado, puedes tener una pequeña carambola de que algún contacto chino, pero eso, el valor que tiene el negocio es absolutamente cero, ¿no? El valor lo tiene el hecho de que he introducido mi producto en un canal ODECA en una provincia china, que abrir ese producto me ha supuesto incrementar y tener un distribuidor eficaz, que los pagos, los mecanismos y tal funcionan correctamente, que la imagen de marca de mi producto se mantiene adecuadamente siempre, con una política que se respeta, que la gama de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tengo eso bien montado y mi producto se adapta a un mercado cada vez más exigente, pero que también sabe pagar el precio por las cosas, pues es que yo cada año voy incrementando mis ventas, voy aumentando mis puntos de distribución, y en 2 años, 3 veo resultado y en 3, 4, 5 años puedo decir abiertamente que mi empresa ha triunfado en China, porque triunfas. Pero si pretendes que ese triunfo sea en el primer año y si vas a China con segundas intenciones, como por ejemplo exceso de stocks, pues el problema que vas a tener es que te vas a encontrar que todo el gasto que has tenido, los viajes que has tenido, es un poco como principio general. Un poco desde las experiencias de éxito de veo qué tal. Primero, todas las experiencias de éxito que yo he conocido en China han sido porque han sido realmente estratégicamente bien planificadas, ¿no? Con paciencia, con inversión, con tiempo y con capacidad de determinar cuál es el objetivo. Por eso yo desaconsejo la experiencia de que un director comercial unilateralmente quiera abrir el mercado chino, ¿no? No,
Esto es interesante si yo tengo un acuerdo y si expongo un plan estratégico. Segundo, dimensionarlo. En China, hablamos de China como si fuera un país, como si habláramos de Andorra. China es un grandísimo país que tiene muchísimas provincias, que tiene conductas o situaciones para manufactura, hay zonas mejores que peores, a veces te encuentras más intereses políticos para que te instales allí, en mercados, en zonas. Entonces, evidentemente, China es muy grande y uno puede aspirar como mucho, ¿no? Por contar una anécdota, y me vais a perdonar este momento anecdotario, ¿no? Yo siempre recuerdo una gran compañía de agua española que mandamos varios contenedores de agua a China, que se introdujo en un canal Odeca en la zona de Pekín de manera muy exitosa. Era cuando empezaba a haber botella de cristal en el agua, aquel agua, bueno, estéticamente era muy bonita y hubo un plan de planteamiento en el cual se quiso aspirar a una venta, a entrar en el mercado de Pekín, bueno, Pekín y provincia, y queda un 7% del mercado. Aquello es una cifra estratosférica, ¿no? Bueno, la cantidad, nos reunimos con varias empresas de marketing para hacer el plan de marketing era 5 millones de dólares, ¿no? Evidentemente, si quieres vender esa millonada en un plazo de 3 años y ser la tercera marca de agua en el mercado chino con una posición de cierto liderazgo, no te vas a pensar que con ir a 2 ferias y con hacer 2 cosas. Y eso llega a la siguiente conclusión que yo también digo, que es que en China, en el avión, desaconsejo desinstalar la hoja del Excel, ¿vale? Es decir, utilizar las variables occidentales del Excel en un mercado como el chino es totalmente engañoso, ¿eh? Si yo pienso que quiero vender colonias en China, mi colonia va a un público dirigido. Estoy hablando mucho del tema de venta porque es muy práctico, ¿eh? Podemos hablar de inversión, podemos hablar de otros sectores, ¿no? Pero si yo pretendo decir que quiero vender colonias en China y mi colonia está orientada a una mujer joven o adolescente china, que es la primera colonia de calidad, yo voy a coger una hoja de cálculo, voy a coger datos oficiales y voy a encontrarme que el público objetivo al que puedo llegar son 50 millones de personas. ¿Qué esas 50 millones de personas? Contando que la tasa o la rentabilidad o mi capacidad de captar pueda ser tal, al final resulta que creo que el 1% de esa gente pueden ser mis clientes. Y utilizo eso como variable. Bueno, en China hay demasiadas variables locales, demasiadas variables culturales, demasiadas variables de propiedad industrial e intelectual, demasiadas variables estéticas, demasiadas variables políticas, demasiadas variables geopolíticas, como para entender que un producto puede triunfar simplemente porque aplica una hoja de cálculo con un plan de marketing. China es un continente, es una cultura distinta a nosotros y la aplicación de modelos de desarrollo es muy complicado, porque esa colonia tiene que ver si la marca es la adecuada, si tiene connotaciones ambientales, si esa colonia está o no vinculada a una imagen de ciertas o no ciertas naciones, si el tipo de olor técnicamente es amable para un país tan rico en olores sin sabores como es China. O sea, hay tantas y tantas pequeñas variables, tal. Pero también saber que una vez que yo tenga las variables claras, tenemos un país seriamente regulado, que es necesario pasar por muchos bureaus, que hay que hacer muchos trámites, porque es un país que de la misma manera que aporta una gran parte de seguridad jurídica, es un país que se ha modernizado mucho en requisitos y que ahora mismo es un país que está bastante lejos de lo que pudiera pasar hace 20 años, donde parecía que en realidad todo era razonablemente fácil. No, hoy por hoy el sistema, la regulación, las aduanas, los aranceles, los procesos sanitarios están sometidos igual, y me voy al caso del que quiere fabricar. Bueno, fabricar en China es evidentemente muy interesante. Es muy interesante si piensas en el mercado chino, es muy interesante para la exportación, pero tienes que elegir muy bien la ubicación, reconocer que es un país que protege cada vez más los derechos de los trabajadores, donde tener un buen directivo tiene un coste ya muy alto y donde, por ejemplo, no siempre la fidelización a la empresa es algo que se consigue muy fácilmente, ¿eh? En principio, un buen directivo chino va a trabajar muy eficazmente, no va a mirar su jornada laboral, pero puede tener ofertas de la competencia que le mejoren su oferta actual y, por lo tanto, la fidelización, la atención al directivo, evidentemente exigirle, pero desde un entorno de confianza, de encuentro, pues se convierte en algo muy importante. Por lo tanto, no te pienses que porque el directivo chino está en China, los datos son buenos, eso te garantiza que puede tener una oferta no necesariamente mucho mejor, pero más interesante para su desarrollo profesional, que la puede admitir y te puede dejar un poquito
un poquito empantanado una situación, porque la propia gestión de recursos humanos, la propia relación como jefe, la búsqueda de ubicación, las decisiones de mercado, la estrategia en el marketing responden a modelos tal. Y por lo tanto, no sé tampoco el tiempo que hablo, o sea que cuando queráis me interrumpís, por lo tanto, uno de los necesarios que en China es flexibilidad, inversión y paciencia. Inversión no solamente es dinero, también es inversión de tiempo, de recursos, ¿no? Yo creo que puedo conocer muchas cosas de China, pero ha habido una inversión, he tenido un retorno, muchos clientes que han confiado en estos años en mí, he tenido una inversión, sobre todo al principio, de muchos viajes, de muchas horas perdidas, de mucho conocimiento, que eso hay que ponerlo. Por lo tanto, inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de lectura, de escuchar cosas, de asistir a jornadas, inversión. Segundo, paciencia, ¿vale? No necesariamente el ritmo que tú quieres tener es el ritmo que te va a permitir, ¿no? En un concepto tal. Y tercero, inversión, paciencia y flexibilidad, ¿no? Es decir, tengo que diferenciar mis intereses de mis posibilidades y tengo que darme cuenta que el mercado chino puede ir con unos intereses y puedo entender que para ser el líder de venta de agua del mercado de Pekín tengo que invertir. Entonces, tengo que ir mis intereses, mis posibilidades. Y para ahí, y estoy seguro que tanto Juan como Owen como Fernando, por supuesto, son del modelo, requieres persona que te hable con objetividad del mercado chino, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres buenas oportunidades? Pues evidentemente Shenzhen es una ciudad absolutamente maravillosa, muy estupenda para extranjeros. Guangzhou es un sitio maravilloso también, pero igual tu modelo de negocio, pues tienes que hacerlo en Chengdu, en la provincia de Sichuan, que está un poco más alejada, aunque está comunicada fantásticamente bien, porque parece que ahí la competencia es inferior. Y añado una cosa, antiguamente chocábamos entre los extranjeros en el mercado chino. Hoy chocamos con la profunda competencia de un pueblo trabajador que hace muy buenas cosas, que es el propio pueblo chino. Por lo tanto, de hecho, una de las tendencias que yo sigo como gestor de inversión china afuera es que muchas empresas chinas empiezan a salir por la competencia que tienen ellos en el mercado chino. Entonces, sin ningún tipo de complejo, sabiendo que hacemos bien nuestro negocio, sabiendo que la valoración y el mercado chino tiene unas posibilidades estupendas con unas garantías absolutas, por sea jurídica, para pagos y para todo, aunque esté muy regulado, sabiendo que la inversión de horas que vamos a tener en gestión es muy superior a las horas que tenemos en Europa, podemos decir que el mercado chino es para aquellos que de manera flexible, con inversión y paciencia, tienen interés, es un mercado que da muchas alegrías, es un mercado donde el que aguanta nunca se arrepiente de estar y es un mercado, por último término, muy dinámico, ¿no? Donde la apertura a proyectos, la capacidad, la amplitud geográfica, la capacidad de desarrollar modelos nuevos, la propia dinámica de un pueblo con un crecimiento económico muy alto que necesita alimentar su desarrollo económico con mucha actividad, lo convierte en una oportunidad estupenda para aquel que quiera vender un producto, para aquel que quiera prestar un servicio, para aquel que quiera montar una fábrica, para aquel que quiera hacer un ayuntamiento, ya sea pensando en el propio mercado chino como destino de inversión o para internacionalizarse desde China de la mano de ellos en una zona tan importante de crecimiento económico como es toda la zona de Asia. Y quizá tener en cuenta que el mercado chino tiene tal dinamismo que van surgiendo constantemente oportunidades fruto de su propio dinamismo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé hace 20 años, la educación o la alimentación eran prioridades y ahora empiezan a preguntarte por sanidad y por tema de ancianos. O sea, te das cuenta que a medida que la sociedad se ha desarrollado de manera muy, muy profesional, pues, y ha desarrollado un crecimiento económico absolutamente fantástico, pues van surgiendo necesidades de sociedades más acomodadas y donde en su momento había preocupación por la alimentación, hoy es la alimentación de alta gama, donde en realidad antes eras un fabricante, era el tiempo del Made in China, hoy es el tiempo del Made with China, trabajamos con China, donde antes pues parece que cosas más elaboradas tenían menos mercado, hoy tienen una digitalización que nos supera, ¿no? Es decir, yo en la universidad le pongo a mis alumnos constantemente ejemplos del nivel de digitalización de China y sorprende cosas que aquí son novedades, ¿no? El reconocimiento de un producto y poder comprarlo online, que ahora mismo, gracias a ciertas marcas de teléfonos, se está implantando en España, yo lo he visto en China hace más de 5 o 6 años, es decir, que ese nivel de digitalización. Por eso también hay que pensar que el español que va allí tiene que darse cuenta que, uno,
para sumarse a ese crecimiento económico y para tener negocio desarrollado con ese desarrollo de China, que digan lo que digan en Occidente, es imparable. Vamos a estar leyendo constantemente noticias críticas de la enésima crisis de China. Siempre, yo tengo una conferencia que doy donde voy explicando titulares de prensa desde que yo voy a China, ¿no? Y siempre estamos con una crisis, ¿no? Si no es de real estate, es de vivienda, es de empleo juvenil, siempre estamos viviendo con crisis de China, que no son distintas a las crisis que tenemos los países occidentales, y sin embargo China ofrece y sigue ofreciendo oportunidades en un mercado de negocio maduro, con muchísimas puertas abiertas, en constante crecimiento, y para el que solamente hay que tener flexibilidad, inversión y paciencia. Y muchas gracias, espero no haberme enrollado mucho, pero bueno, entiendo que prefiero también que tengáis, si tenéis alguna pregunta concreta, encantado de contestaroslas, porque bueno, creo que en estos años no he visto de todo, pero creo que de casi todo. Bien, Víctor, no, la verdad que es muy apasionante el ver in situ en el terreno las vicisitudes de cualquier empresario y sobre todo la evolución en estas dos décadas, especialmente las dos últimas décadas, que ha sido tremenda, ¿no? Y vuelve a aparecer la palabra flexibilidad. Yo creo que quien quiera hacer algo en China tiene que pensar que es un mercado diferente y el concepto de flexibilidad es importante. Hay una pregunta que yo creo que nos han... En los últimos años ha aparecido mucho, nos preguntan continuamente la evolución del perfil de la empresa española. Desde aquella primera empresa, nos hablabas de vino y nos podemos orientar un poco de qué tipo de empresas eran del sector del vino cuando empezabas allá en el 2005. ¿Cómo ha evolucionado el perfil de la empresa que ahora se acerca a ti y que dice, oye, mira, quiero trabajar en China, necesito tus servicios, etcétera? ¿Cómo has visto ese cambio de perfil de la empresa española? A ver, el cambio de perfil principal viene de que la empresa española hace 20 años iba con una ingenuidad y con una cierta arrogancia, es decir, sí, es como si China fuera, porque China ha jugado una baza muy inteligente de llamarse a sí mismo país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, el que no va a China, igual yo siempre recuerdo mi primer viaje hace 20 y tantos años, ¿no? Es decir, yo recuerdo una llamada con mi mujer desde un edificio de oficinas donde estaba reunido con unos abogados chinos, porque mi inicio es a través de un tema jurídico, ¿y qué ves desde la ventana? No soy capaz de contar las torres que veo, no soy capaz de contarlas, es decir, no soy capaz de ver el panorama, y cuando iba a un restaurante y tal, y era nada que ver con ahora. Entonces, el perfil ha pasado de una empresa que iba a China en una especie de pequeño plus, en el cual, bueno, pues como tengo stock, como quiero abrir el mercado, como me apetece jugar la imagen de que estoy en el mercado chino, a una empresa que ya va fruto de una reflexión. Es decir, ha escuchado hablar mucho de China, normalmente ha tentado el mercado latinoamericano y europeo para su desarrollo de negocio, pero no se da cuenta que, y ahora te digo el motivo, que lo que él necesita no responde. Porque hemos pasado de una cultura empresarial de desarrollo ordinario a desarrollo exponencial, ¿no? Antes una compañía funcionaba bien porque iba incrementando un 3-4% su beneficio y hacía un recorrido. Hoy una empresa lo que necesita es un desarrollo exponencial. Para poder crecer en un mundo tan competitivo necesita desarrollos, facturaciones que incrementen las dos cifras muy fácilmente, ¿no? Entonces, cuando necesitas mercados de volúmenes, mercados activos, mercados con mucho movimiento económico y muy solventes en caja, el mercado chino es estupendo, ¿no? Porque consigo con un esfuerzo entrar en una dinámica de trabajo grande. Entonces yo me doy cuenta que el que viene ya sabe de China, ya sabe lo que espera y tiene un plan realista. Otra cosa es si está dispuesto a pagar el precio necesario. Yo, de hecho, el 60-70% de mis consultas, mi consejo suele ser negativo y suelo derivarles a mercados mucho más cercanos donde responde mejor a lo que ellos necesitan. Pero ha madurado mucho el nivel de empresario. Segundo, todo el mundo se da cuenta que va a China con un valor añadido. Ya nadie consulta vinos a granel, aceites a granel o quiere un inversor textil. Esto no existe. Hoy en el sector de alimentación todo es premium. En el sector, en la fabricación es patentes y know-how propio. En el sector servicios son herramientas o software o algo que aporta un cierto valor. Es decir, ya nadie va ingenuamente y tal, y ese cambio lo tiene. Y luego un perfil de edad, ¿no? El perfil de edad del empresario cuando yo empiezo es gente normalmente mucho mayor que yo, gente que tiene recorridos empresariales muy amplios, y hoy, sin embargo, el perfil ha cambiado, ¿no? No es gente muy joven, la gente muy joven prefiere mercados
más innovadores o más conocidos culturalmente, pero es gente con 10, 15 años de experiencia, que tiene experiencia internacional y que ha asumido el compromiso, o porque son propietarios o porque son contratados, de darle un pequeño giro. Entonces, el cambio ha pasado de un empresario un poco arrogante y muy ingenuo a uno que sabe las posibilidades, a un empresario que está dispuesto a pagar precio, aunque luego no lo pague, pero sabe lo que tiene que hacer, y luego con un perfil de edad no muy joven, no muy junior, ni muy experimentado, sino gente que lleva casi, diría, en el 90%, 10, 15 años de experiencia y que en un momento de madurez profesional cree que el mercado chino puede aportarle un valor añadido a su desarrollo de negocio. Muy bien, Víctor. Pues muchísimas gracias. Muy interesante la aportación y yo creo que confirma un poco lo que hemos visto en los últimos años. Y me hace mucha gracia esos primeros visitantes españoles que iban con ese aire de superioridad, que te acordarás, pues eso ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que bueno, a ver, yo me reía en los viajes de ida, yo viajo muchas veces, ¿eh? Yo siempre recuerdo como anécdota una frase que yo decía que la gente decía en el viaje de vuelta, ¿no? Porque el viaje de vuelta era como de Disneylandia, ¿no? Entonces yo recuerdo que he viajado muchas veces con empresarios del sur de España y una frase en el avión de vuelta era: nos vamos a echar a ganar dinero, ¿no? Esto es una frase que yo tal cual, ¿no? No, esto me ha encantado el viaje, gracias a todo y tal. Y luego también te digo que a veces añado este complemento, ¿no? Casi siempre que la gran mayoría de los negocios, a pesar de que la gente pueda contar que en China les han podido engañar, mi experiencia personal es que los negocios que he visto fracasar ha sido por inexperiencias españolas o por excesos de ambición, ¿no? Te hablo de clientes que han llegado a un acuerdo con un distribuidor chino, que han llegado a un acuerdo con un socio chino para montar un venture y de repente han conocido a otro y han roto con el primero. Es decir, tenías que haberme hecho caso a mí, habías hecho una relación estable, os habías reunido, igual no invertía mucho, pero te estaba dando un compromiso y de repente ha venido otro. Es decir, o hablar demasiado o contar públicamente proyectos en eventos empresariales que a nadie le interesan, y no dimensionar bien el tema. Quiero ir a Shanghái. Shanghái es muy cara, hay mucha competencia en todo, una serie de servicios. Ahora mismo tengo una que me está preguntando por un tema de automoción, son expertos en y yo digo, no tiene sentido que vayáis a Shanghái con esa inversión, empezar de una manera más modesta. Hay un montón de sitios en China interesantísimos. No hace falta que pienses que tienes que contarle a tu consejo que la oficina es tan pequeña en Shanghái, obsesionarse con la dirección que llamo yo, sino tú asegúrate que lo que tienes en China es real, es estable, porque así lo arriesgas y empieza a crecer. Igual te dejas llevar por la apariencia, por una oficina en una torre en Shanghái, cuando no es necesario que la tengas todavía, y a cabo de muy poco tiempo no tienes el resultado porque no era previsible que lo tuvieras y te encuentras con que te empiezan a decir: oye, llevamos invertido tanto dinero, tal. La culpa ha sido tuya, que te has dejado emborrachar de algo y no has sido capaz de poner un pilar firme, pequeño, otro pilar firme, porque en muy pocos meses ves el resultado, te das cuenta que construyes sobre seguro y China es una realidad para toda la vida, y lo dice uno que lleva pues 21, 22 años trabajando con China. Pero porque creo que desde el principio, quizás es un modo muy gallego de trabajar, hemos sido muy, muy modestos, no hemos dicho nada que no sea verdad, hemos incrementado poco a poco y hoy tenemos la agenda, todo lo que estamos haciendo, gracias a que siempre hemos sido sobre seguro, ¿no? Y he visto por el camino muchos que se han dejado emborrachar y han ido y en 2 años han dicho que iban a hacer no sé qué y normalmente no han escuchado consejos de expertos como vosotros o como nosotros, que le han dicho: prudencia, estabilidad, asegura esto, abre este canal, cuida a este cliente. Y dentro de 6 meses subimos y aumentamos y se han ido, y yo creo que eso ha sido tal. Por lo tanto, el que va con esas costumbres, de verdad que la experiencia será muy positiva. Sí, fíjate, otra de las frases que se oían en los aviones de vuelta era: con que vendamos al 1% de la población nos vamos a hinchar. Y bueno, esa ya te daba el Excel, ¿no? El Excel que hay que desinstalar. Gracias, Víctor. Bueno, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Quiero agradecer, obviamente, a Víctor y a Fernando de la Cal, que son nuestros invitados de hoy. Obviamente a Owen, que es una persona de la casa ya. Y por mi parte también agradecer a nuestros speakers, a Fernando y a Víctor, sus palabras y sus conocimientos. Creo que lo hemos hecho además con esa perspectiva dinámica de experiencias en el mercado, que yo creo que es lo que a las empresas también les gusta muchísimo. Quiero también, en segundo lugar, animaros a los siguientes webinarios que vamos a hacer en los próximos meses. Tocaremos diferentes sectores, tanto horizontalmente como verticalmente, en diferentes ámbitos.
incorporaremos también a empresas que vengan aquí a darnos su experiencia, especialmente porque creo que para los empresarios es lo más importante. Y ponemos a CW a vuestra disposición con nuestros correos electrónicos, tanto Owen como el mío, para cualquier consulta que tengáis a hacer, obviamente sin compromiso, y poder ayudaros en todo aquello que podáis necesitar de China. Owen, no sé si quieres decir algo para terminar. Creo que perfecto, no me has dejado espacio para añadir nada más, así que ya has mencionado todo lo que quería mencionar también. Perfecto, pues entonces si queréis, pues os emplazamos ya para el siguiente webinar y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.